que les va a mostrar lo del software que les comenté. Nosotros la clase pasada habíamos visto, habíamos visto formulación de dietas, habíamos hecho ejercicio, yo les mostré cómo usar el método más simple y manual que hasta ahora hay para formular dietas, que era el cuadrado de Pearson, que teníamos el cuadrado de Pearson simple y doble, pero bueno, llegamos a ver el Pearson, hasta ahora el simple. Em, y lo que les va a mostrar ella ahora es cómo usar un software específico el que ella usa, ¿no? Hay un montón, pero bueno, para que tengan un poco más de nociones o ideas de cómo se usan ese tipo de programas, ¿sí? Porque muy pocas veces lo van a hacer manual o pueden hacer una parte manual y después se van a valer de un software para completar la dieta si fuera el caso de que les toque formular una dieta o reformular una dieta que ya está armada. Lo que les quería avisar era que, bueno, como les dije en el chat, en el WhatsApp, para el miércoles más tardar voy a tener las notas de los recuperatorios. El tercer parcial va a ser virtual definitivamente, no va a ser presencial. Alguien quería que le especifique eso, así que ya les confirmo que va a ser virtual, más cerca de la fecha que es no este miércoles, sino el otro. Habíamos quedado en hacer el tercer parcial. Más cerca de la fecha les voy a explicar bien la modalidad. Seguro va a ser muy similar a los recuperatorios que hasta ahora fueron virtuales, pero seguramente tendrán algunos cambios, ¿sí? Así que nos queda por ver hoy esta clase de formulación. El miércoles vamos a tratar de ver algo de alimentos conservados, que es lo que nos está quedando. Y el lunes que viene, mi idea fue dejar la clase para que hagan consultas, ya sea de ejercicios prácticos, que le voy a mandar con anticipación para practicar. Igual creo que en el archivo que estábamos trabajando quedaban algunos todavía que podíamos resolver, pero si no les paso otros. Y si quedan preguntas de la parte teórica, también para que tengan esa clase de repaso. ¿Estamos? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Comentar algo? Profe, yo quería saber nomás el ejercicio 8 que había quedado para que hagamos nosotros, si el miércoles o después de esta clase podíamos hacerlo. No sé cuánto va a durar la clase, pero si no, no quiero retrasar ahora porque yo le dije a ella a las 4, entonces para no demorarnos, en todo caso lo dejamos para revisar el miércoles. Total, el miércoles podemos hacer la mitad de la clase, el tema teórico, y, y la otra mitad podemos ver algunos ejercicios, no hay problema. Hola, Vanina, buenas tardes. No se te escucha, creo que estás muteada. Ahí está. Hola, ¿cómo Ahí está. estás, Vale? Buenas tardes, hola chicos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Vanina es médica veterinaria, hizo su especialización en producción bovina, creo que es, ¿no? O Exacto, sí, nutrición, sí, producción bovina, ¿no? exacto. Y es docente también de nutrición de la Facultad de Veterinaria de la UNE, trabajamos juntas ahí también. Y ella se dedica específicamente o más puntualmente a la parte, tienen una empresa familiar donde desarrollan engorde en confinamiento de bovinos. Así que de ese lado tiene muchísima experiencia y justamente hoy la invité para que nos muestre un poco cómo es el programa que usan en el establecimiento, en la empresa, para armar las dietas de los animales. Así que yo lo que les pido es que le respondan a Vanina más de lo que me responden a mí, generalmente cuando pregunto algo,
Y supongo que con ella es lo mismo que conmigo, si tienen alguna pregunta, algo que quieran hacer durante la explicación inclusive, no duden en abrir el micrófono y preguntar, ¿sí? De cualquier manera voy a estar atenta si en el chat se presenta alguna pregunta, pero bueno, eso es. Traten de aprovechar la experiencia práctica, sobre todo, que nos trae ella. Bueno, Así que muchas bueno, cuando quieras. gracias, Vale. Bueno, como les dijo Vale, chicos, por ahí si hay algo que no les va quedando claro de lo que les voy a explicar del software que usamos, vayan interrumpiéndome antes de avanzar porque como que la carga de datos está vinculada en cada paso. Entonces, si hay algo que no se entiende de cómo cargarlo, se los explico antes de continuar para después entender los resultados que nos arroja el software. Bueno, como les dijo Vale, yo les voy a mostrar un programa con el que utilizo que quizás es un poco más sofisticado o quizás más avanzado, pero existen muchas formas de armar formulación de dietas, mucho más simples también, e incluso nosotros en la Facul armamos unas planillas de Excel que nos arrojan valores bastante cercanos a lo que podríamos usar después en la realidad si se cargan bien los datos de composición de alimentos. Avísame, Vale, voy a compartir la pantalla para ir mostrándole a los chicos y si se ve, digamos. Dale, sí, yo te aviso. Yo saco la cámara porque generalmente Sí. tengo la conexión Sí. medio limitada por eso, pero Sí, sí te sí, aviso. yo también justo estoy en el campo, así que en cualquier momento también capaz que Sí, no hay problema. cierro. Si lo necesitas hacer, hacerlo hermoso. Ahí se ve la pantalla. Bien. ¿La comparto completo, Vale, o está bien ahí? Ahí está, profe. Sí, Bien. Bueno, ahí. este es el software, como ven, se llama MBG, en este caso Carne, y es 2017 porque es una versión bastante ya, una de las intermedias, ya hay una versión más nueva del software, este es como el que me quedó a mí y sigo trabajando. Las versiones nuevas tienen un poco más son más simpáticas y dinámicas que esta, pero esta igual también es bastante amigable. Ellos son los que crearon el software, que a su vez fueron mis profesores de la especialización en producción bovina. Y lo que les quiero mostrar, en principio, es en qué se basa este software, que ya les voy a mostrar, no es más que una planilla Excel, nada más que tiene justamente vinculado todos los datos de tal manera que cada vez que modificamos una variable de las que vamos a cargar, se modifican todos los siguientes datos que nos va a calcular. Ahí se ve, ¿vale? No, ¿o sí? Sí, ¿cambiaste? ¿Vos cambiaste? Ajá, cambié. No, seguimos viendo la misma. Bien. Acá. Ahora sí. Bien. Me quedo medio a mitad de camino. Bien. Ven acá que estamos en balance de nutrientes para bovinos 10 pasos. Sí, sí, se está viendo eso. Bien. Esto es básicamente el libro que explica los pasos en los que se basó para crear el software. Como dice acá, es un balance de nutrientes en 10 pasos. ¿Por qué?
porque como vemos acá, fíjense que nos explica cuáles son los pasos que tuvo en cuenta el software para generar después toda la información que vamos a ver que nos arroja. En principio tenemos paso 1, paso 2, caracterización de los alimentos y de la dieta, el paso 4, requerimientos energéticos, el paso 5, balance energético, el 6, estimación de la variación de peso posible a partir de la energía, el 7, aportes proteicos, y el 8, los requerimientos proteicos, el 9 es el balance proteico, y el 10 finalmente es el análisis de la respuesta animal. ¿Qué tiene cada uno de estos? En principio, la caracterización de los animales, lo que vamos a tener en cuenta es la categoría, la edad, el tamaño, el peso vivo real, el peso vivo ajustado, la condición corporal, la raza, la actividad. En el caso que estemos hablando de razas productoras de leche, la cantidad, digamos, de leche que produce cada vaca por día, la composición de leche en sentido de la cantidad de proteína y grasa que tiene esa leche, y en los rodeos de cría también vamos a tener en cuenta los días de preñez. Eso con respecto a la caracterización animal. Volviendo un poquito hacia atrás, peso vivo ajustado es un concepto que ellos tienen en cuenta, haciendo referencia a la capacidad de ingestión del animal, y lo que hace es, en resumidos casos, es lo que el peso que debería tener ese animal en relación a su edad y a su sexo, a su edad y al tamaño, digamos. No es el peso vivo real, sino el que debería tener. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora, sí. Bien. Categoría, bueno, ustedes supongo que ya saben, acá hace referencia, la edad está expresada en meses, ya lo vamos a ver. El tamaño arma una escala de 3 a 8 y pone a las razas en Angus, Hereford, Bradford, Brangus, que serían de tamaño 3 a 4, y las razas más grandes pueden ser hasta 5, que son razas continentales. Después lo vamos a ver a qué hace referencia a cada uno de los tamaños según las razas. Condición corporal, entiendo que también ustedes saben de conceptos de condición corporal, ya vamos a ver las tablas en las que se basa el software. Eso con respecto a caracterización del animal. Después, en cuanto a la composición de los alimentos, bueno, acá hace una descripción, digamos, de la composición química de los alimentos, que lo vamos a pasar rapidito. Habla de qué es cada nutriente, digamos, dentro de los alimentos. Esto es todo una descripción de análisis de los alimentos. Y acá en caracterización lo que va a tener en cuenta de cada alimento que nosotros carguemos al software es la participación de materia seca que ese alimento tiene en la dieta, la cantidad de materia seca que ese alimento tiene, la digestibilidad, el extracto etéreo, la proteína bruta y la fracción A, B y la velocidad de degradación. Estas son todas fórmulas por las cuales determinan estas fracciones que va a tener en cuenta el software cuando caracteriza los alimentos. Ya vamos a ver que dentro del software nosotros tenemos otra pestaña que es MBG Alimentos, que es donde nosotros podemos cargar cada uno de nuestros alimentos que queremos que participen en nuestra dieta y que contenga todas estas fracciones de las que yo les estoy hablando y mostrando acá. Bueno, estos son, como les dije, fórmulas que explican cómo se llega a esos valores. Las vamos a pasar, yo después si ustedes quieren ver, se los mando a esto, no hay problema, pero son todas fórmulas en las que nos explica cómo llegan a esos valores de los datos de caracterización de los alimentos. Entonces dijimos, primero la caracterización animal, después dijimos la caracterización de los alimentos y de la dieta. El paso 3, aportes energéticos. En aportes energéticos, fíjense que va a tener en cuenta el consumo de materia seca, la concentración de energía metabolizable de la dieta y el consumo de energía metabolizable. Todos estos conceptos ustedes los estuvieron viendo, saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Si hay alguno que no quede muy claro,
repetimos el concepto, digamos. Pero ustedes tienen incorporado ya materia seca, energía metabolizable, ¿verdad? Sí, doctora. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces como dijimos, en aportes energéticos el software va a tener en cuenta estos 3 ítems con respecto a energía. También acá muestra todos los cálculos, cómo llega a esos valores. Bueno, acá muestra un poco cómo se llega a las fracciones de la energía, a la partición, digamos, que eso también ustedes lo estuvieron viendo. El paso 4, el paso 3 dijimos aportes, el paso 4 tiene en cuenta los requerimientos energéticos. En el paso 3 hablamos de aportes, en el paso 4 hablamos de requerimientos. También muestra cómo llegamos a los requerimientos energéticos que van a estar obviamente relacionados a la caracterización que nosotros hicimos antes de ese animal. Bueno, acá también volvemos a conceptos de energía que ustedes ya lo habrán visto, como eficiencia de la utilización de la energía metabolizable, que lo va a tener en cuenta según la caracterización del animal, ¿no? Fíjense que acá en estos conceptos de requerimientos de energía, fíjense cómo entra esto de producción de leche que hablábamos anteriormente, que va a tener en cuenta, si estamos hablando de una vaca lechera, el tema de la producción de leche para tener en cuenta los litros que produce y la calidad de esa leche. Pero bueno, en este caso, o nosotros no vamos a mirar mucho eso. El software tiene en cuenta todo esto porque además del software de MBG carne, también existe un software que es de MBG leche, que es para más que nada la gente que trabaja en nutrición en vacas lecheras, en tambo, digamos. Acá también en requerimientos, fíjense que vamos a tener en cuenta gestación y bueno, describe qué vamos a tener en cuenta en gestación. También volvemos acá a fórmulas, que explica paso por paso, fórmula por fórmula, cómo llegamos a esos valores. Entonces, hasta ahora dijimos, el 1, caracterización de los animales, el 2, caracterización de la dieta y de la composición de los alimentos, el 3, aportes energéticos, el 4, requerimientos energéticos, y esto, fíjense, el 5 es saldo energético. ¿Qué tiene en cuenta el saldo energético? Es cómo queda nuestro balance, según lo que aportamos y según lo que requerimos. Una vez que llegamos a eso, el paso 6 es la estimación de la variación de peso que es posible de nuestro animal a partir de esta cantidad de energía que nosotros le estamos aportando. El paso 7 empieza lo que es proteína. Vamos, así como dijimos de energía, aporte energético, requerimiento energético y saldo, acá vamos a ver lo mismo. Aporte proteico en el 7, en el 8 requerimiento proteico y en el 9 el saldo. En caso del aporte proteico vamos a tener en cuenta lo mismo que tuvimos en cuenta para energía, pero en este sentido vamos a ver lo que tiene que ver con proteína. Consumo de materia seca, concentración de proteína metabolizable de la dieta. En el de energía teníamos en cuenta la energía metabolizable y el consumo de proteína metabolizable en el caso de aporte proteico. Bueno, acá obviamente empieza a describir todo lo que tiene que ver con nutrición proteica y entramos en todo lo que es proteína metabolizable, proteína microbiana y todos estos conceptos que ustedes ya los tienen incorporados y bueno, mediante fórmulas nuevamente llegamos a los valores de aportes de proteínas. Esto era el paso 7. Fíjense que el paso 8, como les había dicho, incluye lo que es requerimientos proteicos, también mediante fórmulas. Llegamos a lo que serían los requerimientos proteicos según la caracterización del animal que nosotros hicimos. Y según, bueno, todo lo que
lo que incluye ese animal. Ya vamos a ver bien ahora cuando carguemos los datos en el software. El paso 9, así como teníamos el saldo energético, vamos a tener el saldo proteico, que es el balance que vamos a tener entre lo que aportamos de proteína y lo que requerimos de proteína. En este caso lo pone como gasto, pero digamos, hace referencia al requerimiento proteico. Y el paso 10 es el análisis de la dieta y la respuesta animal posible en base a los resultados. Y en este caso vamos a tener este análisis de los resultados va a tener en cuenta tanto la energía, la proteína y el rumen. En este caso vamos a tener, va a estar expresado, como dice acá, en variación de peso vivo, que va a ser nuestro objetivo productivo. Ya vamos a ver cómo lo cargamos y en base a qué podemos, digamos, poner nuestro objetivo. Puede ser que nuestro objetivo sea una ganancia diaria de peso o una digestibilidad mínima. Ahí ya lo vamos a ver. Acá habla del rumen y este índice de desbalance, ya lo vamos a ver. Y bueno, vamos a tener, esto también nos va a dar ciertos valores que el software nos indica si están dentro de lo aceptable o hay un desbalance muy importante en el rumen, el cual lo tengamos que corregir, ya sea por proteína o por energía, de acuerdo al nutriente limitante. Y si, bueno, si estamos Hay cubriendo, una ¿no? aclaración, Vani, Sí, discúlpame. Por ahí para que los chicos se vayan acordando de las cosas que fuimos viendo. Hace poco ustedes calculaban la relación nitrógeno-energía en el rumen, por ejemplo, y esto está un poco relacionado con eso, solo que el software ya pone determinados límites o parámetros para alarmar si alguna relación no está dentro de los parámetros adecuados para que la dieta sea acorde para esos animales. Lo que ustedes hacían manualmente y viendo si daba, en los software ya está cargada la información y ya nos detecta si hay algún tipo de desbalance en algún nutriente. Pero el tema es que hay que interpretarlo, ¿no? O sea, de interpretarlo. sí, totalmente. Obviamente todo esto tiene ciertos rangos y ciertos, quizás lo que yo decía de más amigable o más simple es que, bueno, ya nos saltan números en rojo o caritas o esto, lo otro, pero finalmente ustedes son los que tienen que interpretar qué es lo que está pasando con esa dieta. O sea, el software no va a arrojar resultados, pero nosotros somos los que estamos encargados de verificar si eso es factible o no, independientemente de lo que nos alerte el software. Si nos alerta, nosotros decimos, bueno, a ver qué está pasando y vemos hacia atrás si está todo bien cargado y si hay algo que podamos modificar para mejorar ese desbalance en el caso del rumen o ese desbalance en el caso de los aportes, ¿no? Pero, como dice Vale, nosotros somos los que tenemos que interpretar esta info. Ahí voy, que no sé dónde que me quedé. Perdón, estaba hablando del balance que dice leve, moderado No, no, y no sé grave. dónde me quedó la Ah, pestaña. eh, Acá, ahí estamos. Ahí sigue bajando. sí, sí, sigue Bien, bajando. Sí, profe. bien. Bueno, ahora fíjense que acá vamos a trabajar con casos de aplicación. Fíjense si alguno le quiere sacar una foto al caso 1, entonces me va dictando lo que dice el caso 1. Avisen chicos si alguien saca la foto, porfa, porque entonces Marina nos está volviendo a esta página para cuando vaya a trabajar en el software, por eso es más que nada. ¿Estamos, chicos? Listo, Doc. Gracias. Bueno, igual yo les saco acá por las dudas y vamos al software. Acá. Bueno, ahí ven el MVG. No, doctora. No, profe. No, profe. Muy bien.
Ahí estamos. Bueno, fíjense, ven que yo acá les abrí, acá está ocultada las pestañas y los comandos, pero se los muestro para que ustedes vean que esto es un Excel, finalmente, pero nada más que está adaptado a que funciones y fórmulas se vinculen de tal manera que nos calcule lo que nosotros estamos queriendo. Ahora yo lo oculto para que se vea mejor e iniciamos. Esta es la hoja principal. Fíjense que tenemos un objetivo, un animal, un manejo, alimentos, formulación, balances y bueno, el último que es generar archivo, que generar archivo nos va a arrojar toda la información que nosotros fuimos calculando anteriormente. Fíjense que en objetivo para formular nosotros tenemos dos opciones. Una opción de ganancia de peso y una opción de calidad mínima. En este caso nosotros vamos a usar ganancia de peso. ¿Alguno quiere leer el planteo? Quien haya sacado la foto. Sí, igual mandaban al grupo, así que cualquiera puede leer, todos ya tienen la foto. Bueno, yo les leo, pero porfa vayan siguiéndome. Dice, en un establecimiento ubicado al norte de la provincia de Córdoba, un ganadero cuenta con 132 novillos brangus de tamaño 4 provenientes de una recría donde alcanzaron un peso de 350. Actualmente tienen 1 año y medio de edad. El productor quiere terminar los novillos en un periodo no mayor a 100 días con 490 kilos. Fíjense que ahí ustedes ya tienen que hacer unos cálculos, que esos cálculos, si bien acá están descritos en un caso, cuando ustedes vayan a la realidad también les va a suceder lo mismo, van a tener un objetivo a cumplir en un periodo de tiempo o una ganancia diaria de peso también a cumplir, ya sea porque ustedes necesitan, tienen animales que ingresaron con un peso y necesitan sacarlos en otro, en este caso es engorde, pero también puede ser tranquilamente una recría en la que ustedes tengan que hacer, no sé, hembras que tengan que llegar al peso de entore, entonces ustedes van a tener que calcular cuánto necesitan que ganen esas hembras por día para llegar al peso de entore en tantos días, según esa ganancia diaria de peso. Entonces, en este caso, del caso 1, que sacaron la foto, fíjense que dice que tienen 350 y tienen que salir con 490 en 100 días. ¿Qué les parece que cuánto tienen que ganar por día? ¿Lo sabrían sacar? ¿Cómo podrían calcular eso? Tenemos. O sea, ellos tenemos un peso inicial, perdón, tenemos un peso inicial. 1,4 kilos por día. Bien. ¿Todos saben cómo llegó Martín a ese valor? ¿O lo decimos? No, profe, dígalo nomás. Bueno, fíjense que el planteo dice que arrancan con 350 kilos y los tienen que terminar con 490. Por ende, si a 490 yo le saco 350 kilos, tenemos 140 kilos que tiene que engordar ese animal. Y les dice que tienen 100 días para engordar esos 140 kilos. Entonces, esos 140 kilos los dividimos en esos 100 días, nos da que tienen que ganar diariamente 1,4 kilos por día. ¿Me siguieron? Sí, profe, sí. Bueno, 1,4 es una ganancia diaria alta, o sea que probablemente tenga requerimientos bastante altos. Bueno, a ver qué más dice. Entonces, acá ya vamos a ir cargando. Dijimos que cuánto vamos a ir por objetivo a formular ganancia de peso. Nuestra ganancia de peso mínimo es 1,4. Bueno, muy bien, 1,4.
Ahora vamos a caracterizar a nuestro animal. Ya tenemos nuestro objetivo a cumplir. Siempre ustedes fíjense cuál es el objetivo primero del planteo en el que ustedes se vayan a desarrollar o en lo que sea que les toque para asesorar. Primero planteen cuál es el objetivo a cumplir y en base a eso se arma lo que sigue. En el caso del animal, fíjense que a nosotros acá tenemos un montón de ítems que tienen al lado signitos de pregunta, que estos signitos de pregunta lo que nos hacen es ayudarnos a describir a nuestro animal si nosotros estuviéramos en el lugar que sea, no hace falta, o sea, en este caso, en el caso 1, habla de un caso en Córdoba, pero tranquilamente nosotros podemos aplicar el software en cualquier lugar, guiándonos por las referencias que tenemos según cómo calcula o cómo caracteriza a cada animal. Fíjense que las categorías que tiene animales les explica cómo caracteriza a los animales. Probablemente esta caracterización, chicos, no sea la que ustedes hayan visto en producción animal, producción bovina, no sé cómo se llaman sus materias, pero digamos, en producción probablemente ustedes tengan una descripción de vaquillona o de ternera distinta a esta, pero yo lo que les quiero mostrar es que el software toma esto. Después, no significa que esto es la realidad, sino que el software toma así, y cuando nosotros vayamos a caracterizar a nuestro animal en la realidad, nos vamos a guiar por lo que el software dice, pero no significa que sí o sí una vaquillona tenga 6 meses, o sea que a partir de 6 meses ya sea vaquillona. ¿Me explico? Sí, doctora. Sino que es solamente para que ustedes tengan referencia cómo caracterizar al animal del que están hablando, digamos. Bueno, en este caso, fíjense que tienen acá descrito las categorías. Para ternera dice hembra en crecimiento de 2 a 5 meses, para vaquillona, y cada uno, ¿sí? En nuestro caso, ¿qué nos dice? En el que estamos haciendo nosotros. Novillo. Bien. Vamos a cargar novillo. Fíjense cómo al cargar novillo a mí ya me desapareció lo de condición corporal, lo de mes de lactancia, lo de capacidad de producción de leche y lo de gestación. ¿Por qué? ¿Es posible que un novillo tenga lactancia o gestación? No, profe, no. Y bueno, por eso se borra. Ya anulamos esa opción al cargar novillo. Edad en meses, fíjense que la edad también tenemos una opción que nos ayuda cómo podríamos calcular la edad en meses. En este caso nosotros tenemos, ¿cuánto dice? 18 meses. Año y medio de edad. Sí, pero en meses pide, doctor. Claro, sí, está bien. Año y medio de edad significaría 12 más medio año, que serían 6, 18. Tamaño, nosotros también nos dice tamaño, el planteo y nos dice tamaño 4. Si nosotros quisiéramos caracterizar un animal que no tengamos el tamaño descripto, porque claramente no lo vamos a tener descripto, en este caso ya tenemos, porque son casos para practicar el software. Fíjense que dice que el tamaño está asociado al tamaño del rumen y este determina la capacidad de ingestión. El sistema utiliza ecuaciones de crecimiento para animales de tamaño de 3 a 8 y fíjense que caracteriza a las razas carniceras. Angus, Hereford, Brangus son de 3 a 4, mientras que algunas razas, que suelen ser 5, las razas continentales, y las Holando entre 6 a 8. Y fíjense que ustedes pueden tomar de referencia que una vaca adulta del rodeo del que ustedes estén hablando, con una condición corporal de 7, con peso de 440, estaríamos hablando de un tamaño 3. En cambio, si las vacas del rodeo que ustedes están analizando tienen 490, ya estaríamos hablando de un tamaño un poco más grande, un tamaño 4, y así sucesivamente. Lo que hace es tomar de referencia la vaca adulta de la zona o del rodeo en el que ustedes están trabajando. Ese novillo va a tener tamaño 4 en este caso, o sea que la vaca adulta de ese novillo
sería una vaca de estos kilos en buen estado corporal, como gorda, digamos, y en estado corporal normal, 430. Son referencias nada más que toma el software para que ustedes puedan calcular qué tamaño tiene su rodeo con el que van a calcular la dieta. Entonces acá en tamaño ponemos 4. Y el peso vivo, ¿cuál es el peso vivo? 350. 350. Bueno, fíjense que ahí en nuestro redondito de al lado nos habla de lo que les decía hoy, el peso vivo ajustado. Si vamos y leemos qué es el peso vivo ajustado, es el peso que debería tener ese animal de acuerdo a su curva de crecimiento, la cual está determinada por el sexo y el tamaño estructural. En animales adultos, el peso vivo ajustado corresponde al peso de una vaca en condición corporal normal, que es el 5, y es el peso del animal que estima el tamaño del rumen y sirve para calcular la capacidad de ingestión. Lo que quiere decir el peso vivo ajustado en el software es, nuestro animal tiene 350, pero debería tener 340 según su edad y su tamaño. Y eso hace referencia del índice del estado corporal. Si nuestro animal tiene 18 meses, tamaño 4 y un peso de 350, pero debería tener 346, como que está un poco pasadito. Es la relación entre el peso vivo real y el peso vivo ajustado. Es un estimador del estado corporal de los animales en crecimiento. Entonces, un estado corporal de 1 es un estado corporal muy bueno, digamos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tiene 350 y debería tener 346, está súper bien. Acá en tipo de raza, fíjense que las clasifican precoces, medias y tardías. Nosotros teníamos Brangus en nuestro planteo. Sí. Brangus. Entonces acá, ¿qué sería? Si es Brangus. ¿Qué tipo de raza? Brangus, profe. Fíjense, fuimos a tipo de raza y nos apareció precoces, medias y tardías. ¿Las clasificó? Media. Muy bien, media. Listo, terminamos de caracterizar al animal. Ahora vamos al manejo. Fíjense que el software está diseñado para distintos sistemas de alimentación. Alimentación a corral, pastoreo intensivo, pastoreo normal y pastoreo extensivo. ¿Y por qué lo tenemos que caracterizar? Porque, bueno, ese sistema de alimentación va a afectar al gasto de mantenimiento por la modificación del gasto de actividad. Entonces, de acuerdo al sistema de alimentación que nosotros carguemos, ya nos va a calcular justamente ese gasto de mantenimiento según el sistema de alimentación. En nuestro caso, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro sistema de alimentación? Intensivo. Corral. Intensivo. Muy bien, intensivo. No. A ver qué dice. Estoy leyendo porque como no me responden. A corral. A corral. A corral. También tienen que tener en cuenta que dijimos que tenía una ganancia 1.400. ¿Les parece que con pastoreo podemos llegar a esa ganancia? No, profe. Bueno. Esto, estrés ambiental, fíjense que también lo tienen en cuenta porque también va a afectar, digamos, el incremento del metabolismo de ayuno, o sea que estamos hablando que si nosotros tenemos, de acuerdo al nivel de estrés, cómo va a incrementar este metabolismo, digamos. Entonces, por eso calcula, por eso lo tiene en cuenta al nivel de estrés. Creo que no nombraba nivel de estrés en nuestro caso creo que no dice, entonces le vamos a poner nulo. Pero, por ejemplo, en nuestra zona, o sea, acá en Chaco, lo que podríamos pensar es que
también este estrés ambiental podría estar relacionado con el calor, por ejemplo, y también podríamos tenerlo en cuenta en este caso, por ejemplo, en restricción al consumo. Acá creo que en nuestro caso, en el caso 1, que está situado en Córdoba, que es el que les acabo de pasar, no habla ni de estrés ni de restricción al consumo, pero nosotros, teniendo en cuenta la zona en la que estamos, podríamos considerar alguno de estos de restricción al consumo. ¿Qué es esto de restricción al consumo? Es justamente esto, digamos, que la cantidad ingerida no le impone la saciedad, el animal se encuentra en consumo restringido. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Que no tenga suministro, que no tenga oferta forrajera, que esté limitada la accesibilidad, la distancia de las aguadas, las enfermedades, el estrés por calor, que era lo que le decía de nuestra zona, y la aceptabilidad de esos alimentos, de esa dieta. Y fíjense que en este caso, la restricción al consumo, en el caso de temperatura, fíjense cómo asocia cuánta restricción al consumo nosotros deberíamos cargarle al sistema según las temperaturas de la zona. Como así también las condiciones ambientales de barro. Fíjense cómo el barro, más que nada en un engorda corral, cómo va a afectar el consumo en porcentaje según la cantidad de barro que tenga. Se ven las temperaturas y los porcentajes de restricción, ¿verdad? Sí, profe, Sí. se ve. Bien. En nuestro caso, el caso que les di, creo que no tiene ninguna restricción al consumo, así que le ponemos 0. Una vez llegado a alimentos, fíjense que es como otra, aparece inicio, base de datos y activar. No, no aparece nada. Bien, me parece que es porque es otra ventana. Ahí la cambio. Mientras tanto, les hago un recordatorio a los chicos. Esta cuestión que Vanina les acaba de explicar de la restricción del consumo según la temperatura y demás, acuérdense que en una clase vimos los factores que afectaban el consumo y cómo cómo iba a ser influenciado. Solamente a eso hay que darle las indicaciones para que él los tenga en cuenta, no va a adivinar qué es lo que tiene que considerar del ambiente de los animales. Ahí respondo la pregunta que hice Manuel en el chat. Eh, Estamos hablando de factores que afectan el consumo. Las teorías o los mecanismos de regulación son justamente eso, ¿no? Mecanismos de regulación del consumo, que en eso entraría la teoría termostática, pero si bien está relacionado, no es específicamente eso lo que considera esta parte del programa, ¿sí? ¿Sigo, vale? Sí, porfa. Bien. Ahí se ve activar y base de datos. Ok. Bueno, esto es como, digamos, como si fuera otra planilla de Excel. Fíjense que otra vez es otra, por eso no les aparecía a ustedes porque sería una ventana nueva dentro del Meet. Fíjense que es nuestra planilla de Excel que tiene los datos de nuestros alimentos. Fíjense cómo el programa, para que nos ubiquemos más rápido dentro de lo que queremos cargar, ya clasifica a los alimentos en pasturas como alimento a pastorear, digamos, henos, que van a venir, digamos, de estas pasturas, silajes, concentrados, residuos y productos comerciales. Fíjense que dentro de pasturas, a su vez, nosotros vamos a tener clasificadas en leguminosas, gramíneas, tanto templadas como tropicales, van a estar caracterizadas según la calidad de esa gramínea, según esa pastura, digamos. Y después fíjense que siempre tenemos una opción de cargar, en este caso propias. ¿Por qué? Porque te permite que vos cargues, no sé, acá por ejemplo que pongamos Dicantium y que nosotros caractericemos los valores de nuestro pasto, ¿no? Nosotros hacemos un análisis de nuestra oferta forrajera y cargamos los datos, le asignamos el nombre, podemos ponerle incluso un precio si quisiéramos, y todos los valores de composición química, digamos.
tanto de materia seca, digestibilidad de la materia seca, energía metabolizable, FDN, proteína bruta, todos estos datos que los vamos a obtener mandando una muestra de nuestro alimento al laboratorio y una vez obtenidos esos resultados, cargar en nuestra base de datos propia, digamos. Eso con respecto a las pasturas, fíjense que en henos también, como les decía, esos henos van a ser de esas pasturas, entonces vamos a tener henos de esas leguminosas y henos de esas gramíneas, tanto templadas como tropicales. También acá podemos cargar lo propio. Silajes vamos a tener también de esas pasturas, vamos a tener de esas leguminosas, esas gramíneas, y bueno, de estas, tanto tropicales como templadas, fíjense que en las tropicales, que es de lo que más nosotros tenemos, ya se diferencia mucho más, también a su vez, estos silajes, en estos casos que tenemos cargado de maíz y de sorgo, fíjense que se diferencian en bajo grano, medio grano, alto grano, porque ya va a depender más de la calidad de ese silaje y del porcentaje de grano que tenga. Y fíjense cómo a medida que tenemos silajes de alto grano, tenemos mucha más energía metabolizable que en silajes que tenemos de bajo grano, que disminuye la energía metabolizable. Así también como vemos que los que tienen bajo grano sí tienen más porcentaje de FDN, a diferencia de los de alto grano que tienen menos. Y bueno, así podemos ir eligiendo según lo que tengamos nosotros disponible de alimentos, o podemos cargar el que nosotros tengamos, el que hayamos hecho y el que tengamos los valores a cargar. Después tenemos los concentrados, que bueno, los concentrados los van a dividir en energéticos. Acá en este caso lo pone como energéticos proteicos a todos estos, porque bueno, son alimentos que nos aportan ambos nutrientes en gran cantidad. Después proteicos y también la columna de propios. Residuos, fíjense que acá en residuos tenemos la paja de arroz, la caña de azúcar, pero como despunte, digamos, la paja de trigo, el rastrojo de soja, la cáscara de algodón, que no es lo mismo que la semilla de algodón, sino es cáscara, pero en fin, todos los residuos, que son productos, subproductos de la industria que se utilizan en alimentación animal. Y después acá tenemos una opción de productos comerciales porque podríamos poner, por ejemplo, concentrados que nosotros compráramos comerciales a diferentes firmas, marcas de productos de nutrición animal, que nosotros, por ejemplo, lo podemos caracterizar a un concentrado proteico, por ejemplo, describir su composición química a nivel de materia seca, digestibilidad, cantidad de proteína, energía metabolizable, etcétera. Y, por ejemplo, en una suplementación podríamos cargar que está en pastoreo más suplementación y cargar los valores de pasto y los valores del concentrado. Y así poder balancear la dieta. O sea, el software permite incluso eso. Y acá en núcleos también, por ejemplo, podríamos cargar un premix, que son los que se usan en Engorda Corral, y cargar las características. En este caso del premix solo vamos a cargar el precio, si quisiéramos saber lo que nos cuesta finalmente esa dieta, y la cantidad de materia seca que tenga. Porque después los valores de energía y de proteína ya no los tendríamos, porque por lo general los núcleos, estos premix, vienen solo con vitaminas y minerales, a menos que incorporemos uno que tenga urea, que en ese caso sí vamos a tener que poner esos. Igual teníamos una opción de urea sola, pero si tuviéramos en este caso un núcleo que venga con urea, también lo tendríamos que caracterizar. En fin, eso era más que nada para mostrarle todas estas opciones que están dentro del software, que son de los alimentos que tiene disponibles el software. Después podemos cargar todos los que nosotros queramos. Una vez que decidimos qué es lo que vamos a usar, lo vamos a activar. ¿Me podrían decir qué alimentos son los que tenemos? Profe, disculpe, yo no puedo leer porque estoy con celular nomás, así que no sé los chicos. De primeras tenemos silaje de maíz con bajo contenido en grano. Bien, entonces silaje. Nos vamos a silaje.
Silaje de maíz, medio grano. Bajo contenido, así que debe ser el primero, profe. Bajo contenido. Bueno, fíjense que el código es 322. Nos vamos a activar y ponemos 322. Nos queda el silaje de maíz grano bajo grano activado. Volvemos a la base de datos. ¿Qué otro alimento tenemos? Dice grano maíz ahora. Supongo que debe ser medio. ¿Qué sería eso dentro de esta clasificación de alimentos? ¿Energético? O sea, Pero dentro de la que están viendo en la pantalla. ¿concentrados? Bien. Energético. Y proteico. ahí, ¿qué tenías? Maíz grano. Maíz grano. O grano de maíz. ¿Qué código? 407. 407. Bueno, entonces activamos el código 407 y nos da maíz grano. Después, qué otro alimento tenemos? Harina de soja. Concentrado Harina de proteico soja. sería. Bueno, fíjense que la pone en energético proteico porque no está bien la clasificación que ustedes hicieron, pero el software lo toma energético proteico porque aporta ambos. En este caso es harina de Extracción por soja, solvente. extracción por solvente. Eso, bueno, ustedes ya lo van a saber, que cuando es harina es extracción solvente, cuando es speller es extracción mecánica o, bueno, extracción prensa. En este caso, alta proteína sería el código 434. Soja, subproducto de extracción solvente, alta proteína. Entonces activamos el 434 y creo que es todo, ¿no? Sí, es todo. Bien. Ahora fíjense, ya saltamos. Me parece que no están viendo. A ver, ¿dónde quedó? Quedó hasta ahí. Bien. Ahora, un segundito. Fíjense que un segundito. Espérenme que no le estoy pudiendo. Ahí está. Ahí lo ven a una hoja en la que tienen código, alimento, participación. Sí, doctor. Sí, se ve. Bien. Fíjense que nosotros acá al lado teníamos alimentos, que era donde estábamos, y una vez que activamos los alimentos ya nos vamos a formulación, porque se supone que ya activamos todos los alimentos con los que nosotros queremos trabajar. Entonces ponemos los códigos de alimento con los que trabajamos y fíjense que acá ya tendríamos que cargar la proporción en base de materia seca con la que vamos a trabajar. Fíjense que ellos ya nos dieron los porcentajes en los casos. De silaje de maíz, ¿cuánto tenemos? 50%. De maíz 40. y de soja. 10. Fíjense que igual el software ya les va marcando cuánto falta, porque claramente tenemos que llegar a 100. Una vez que yo cargué todo, fíjense que llegué a 100 y me tira lo que nosotros le cargamos de materia seca y fíjense que también me tira los porcentajes de materia fresca. Los porcentajes de materia fresca va a ser como yo voy a preparar esa dieta y bueno, después me tira los kilos de materia seca por día y los kilos de materia fresca por día. Fíjense que también podría tener el costo por día, que ese costo por día yo lo tendría si en la base de datos de alimentos yo le cargué un precio a ese alimento por kilo de materia seca. Vuelvo rapidito. Vuelvo rapidito acá a alimentos.
Y fíjense que en la base de datos, si yo quisiera cargarle al silaje de maíz bajo grano, que era el 322, yo le podría cargar acá un precio y a mí ya me tiraría el precio por kilo de materia seca. Entonces ya me calcularía finalmente en la formulación el precio final de la dieta. ¿Lo vieron todos a eso? Ya lo cambio, entonces. ¿Sí lo vieron todos? Sí, sí. Volvemos a nuestra formulación. Fíjense, ¿qué nos dice esto? Antes de pasar a balances, nos dice que tenemos una digestibilidad de la materia seca del 73,70 y un aumento de peso vivo de 1,35. Por eso la carita triste, porque nuestro objetivo era 1,400. Vamos a ver qué pasó con los balances. Fíjense que esto te tira ya lo que les decía hoy, lo de las caritas y eso, que habla de un balance energético, un balance proteico y un balance ruminal. El balance energético tiene en cuenta lo que aporta la dieta y lo que requiere el animal. El balance proteico lo mismo. Y el balance ruminal, este índice de desbalance, que es lo que ustedes calcularon como la relación energía-proteína o nitrógeno-energía. Fíjense que en este balance energético nosotros tenemos aportes de 22,63, requerimientos de 10,40. Estamos cubriendo, o sea, nuestro balance energético está bien, pero nuestra variación de peso no. Nuestro balance proteico está bien también y nuestro balance ruminal mal. Quizás por este balance ruminal mal es que nuestra variación de peso no se cumple, digamos. Y fíjense que acá ya nos tira que para que nuestro balance ruminal se quede balanceado, lo que está haciendo que nuestro balance ruminal no quede bien, ya te tira que el nutriente limitante es la proteína degradada. Si vamos a su vez acá en estos como girasolitos, rueditas, bulones, no sé cómo quieran llamarlo, fíjense que tenemos balance energético, balance ruminal y balance proteico y nosotros podemos ver la descripción de cada uno de ellos. Vimos recién el energético, este es el índice de balance, que nos tira todo cómo está funcionando el rumen, y también después del balance proteico. Acá en los platitos, fíjense que nos tira la información de toda la dieta, no nos tira los valores de costo porque no le cargamos los valores a los alimentos, pero también nos tiraría el valor de costo. Y fíjense, acá no tenemos ningún número en rojo, pero acá nosotros veríamos, por ejemplo, si trabajáramos con urea, los valores de urea, y si estuviéramos pasados nos aparecería acá el valor en rojo. También nos aparecería acá el valor de FDN en rojo si estuviéramos por debajo de 10. También nos aparecería un valor en rojo en el extracto etéreo si estuviéramos pasados de 6. Y así con todos los valores que nosotros tenemos que tener en cuenta si está muy mal nuestra dieta. En este caso, nosotros, ¿qué les parece que podríamos modificar para que este balance nos dé correcto? Si el nutriente limitante para el balance ruminal es la proteína degradada, ¿qué alimento aumentarían, cuál bajarían o cómo modificarían? ¿Qué les parece? Esto es similar a cuando hacíamos la corrección del balance o algo similar de cuando veíamos que nos faltaba proteína degradable, por ejemplo. Cuando hablábamos de eso, ¿qué podíamos hacer con la dieta? ¿Agregarle urea, profe, a la dieta? Podríamos agregarle urea, sí, y si tuvieras que hacerlo con los alimentos que tenés disponibles, o sea, con estos 3 alimentos, ¿cómo modificarías los porcentajes? O no me digas en porcentaje, sino qué alimento aumentarías, por ejemplo. Si el nutriente limitante es la proteína, o sea, lo que nos falta es proteína. Ahí en el chat dicen soja. Ok. Vamos a agregarle, siempre las modificaciones tratamos de hacer de a poco.
si es que estamos cercanos al objetivo y vamos viendo qué pasa. Entonces, en este caso, le vamos a agregar un 15 y vamos a bajar el grano, vamos a bajar a ver qué pasa. Fíjense, tenía 14, 20 y pico de desbalance, y fíjense que acomodé el desbalance. Le falta un poco más. Puedo seguir subiendo esto y bajar esto. ¿Qué pasa? Fíjense, llegué al objetivo de ganancia diaria peso, pero mi rumen sigue desbalanceado. Y ahí finalmente nos quedó todo como corresponde o lo que sería todo bien o todo feliz. Normalmente puede que no suceda esto porque en este caso, bueno, nosotros teníamos alimentos súper como que se pueden mezclar muy bien y que lo que le falta a uno le sobra al otro y así. Pero probablemente también les pueda pasar de que exista el ejemplo este anterior que estaba en 40 y este estaba en 40 y nos daba así, por ejemplo. Ah, bueno, este me daba lo mismo. Bueno, hay una carga de datos que hice recién que me quedó. Viene el aporte energético, viene el balance proteico, pero mal el ruminal. Podemos ver si estamos muy lejos del índice de desbalance o podemos ver si lo que muestra el balance ruminal es que podría o no cumplirse esa ganancia esperada. Eso es lo que podría pasar si nosotros tenemos un balance ruminal malo. Podría pasar de que este balance energético y este balance proteico en realidad no se cumpla. Pero bueno, puede también pasarnos de que terminemos formulando de esa manera, o sea, cubriendo los requerimientos, quizás a costas de que nuestro balance ruminal no quede tan bien, digamos. Pero bueno, en este caso, acá lo corregimos, esto es una simulación igualmente, en la que nos quedaría todo bien, esto sería lo ideal, y bueno, chequeamos que esté todo bien, que no nos aparezca nada en rojo, corroboramos que lo que nos dice de consumo pueda comer, y que no haya ningún dato medio raro. Y una vez que tenemos todo y que estamos de acuerdo en la dieta que formulamos, también podemos generar un archivo. Ahí les muestro cómo quedaría generado el archivo. Bueno, no me está dejando. No te está dejando generar. No me está dejando. Ahí está. Ahí ven. Sí. Bien. Fíjense que acá nos generó el archivo y fíjense que nos puso toda la información. Nosotros podemos poner para quién es esa información, quién es el propietario, nuestro nombre como de asesor. Y fíjense que tenemos todos los datos de la ración, de la dieta, que le vamos a dar a quien corresponda con toda la información de lo que formulamos, tanto de los datos del animal como la caracterización de la dieta. Fíjense que acá queda la participación de la dieta, nos quedaría pendiente esto del costo, porque no le adjudicamos un valor, digamos, a estos alimentos, pero también nos tiraría el costo, tanto por día como por kilo de materia fresca ofrecida, y la caracterización de los alimentos y los respectivos balances. Y ese sería el paso final dentro del software si quisiéramos entregar este archivo como al que estamos asesorando, digamos. Ahí vuelvo a esto. Y creo que eso sería todo. Alguna de las cosas que me quedó pendiente por mostrarles, que nosotros, si en este caso no me va a dejar porque probablemente tengo algo desactivado, pero este ítem es una calculadora por si nosotros queremos hacer cálculos al costado
de algo que queramos sacar y no tenemos una calculadora cerca, podemos activar esta calculadorita y nos permite hacerlo. Y después que es una llave, nos permite convertir, por ejemplo, kilos de materia fresca a porcentaje de materia seca o porcentaje de materia fresca a porcentaje de materia seca. ¿Qué significa esto? Es, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a un campo y la gente, el productor o ese establecimiento ya está dando una ración y nosotros tenemos que analizar, no formular de cero, sino analizar qué está pasando. Entonces ellos no van a decir, le estoy dando 10 kilos de maíz, más 2 kilos de semilla de algodón, más esto y lo otro. Entonces lo que hacemos es convertir eso que nos dice el encargado, el propietario del establecimiento, de lo que le está dando, y esto nos va a arrojar, por ejemplo, los porcentajes. Entonces estos porcentajes nosotros los copiamos acá y después lo trasladamos al ejemplo que hicimos recién, a ver cómo está balanceada o no esa dieta. Eso en el caso de que nos digan los kilos que le están dando de cada alimento y nosotros ya nos calcula en proporción a qué equivale esos kilos y lo cargamos como porcentaje de materia seca. Lo mismo si hiciéramos porcentaje de materia fresca a porcentaje de materia seca, es decir, el productor, el encargado del establecimiento nos dice, yo le doy 20% de esto, 40% de lo otro y 40% de tal otra cosa. Y también cargamos los datos y ya nos traslada a porcentaje de materia seca y ese porcentaje de materia seca nosotros lo cargamos nuevamente acá. Y creo que eso es todo. Esto último que le explicó Anina, la verdad es que les ahorra un paso interesante que es justamente ese pasaje, ¿no? O sea, el cálculo de seco a fresco o viceversa, porque normalmente, como hablamos varias clases, la gente para cualquier especie, no solo para producción, no van a estar hablando de los porcentajes de alimentos en materia seca, sino que todo va a ser tal cual está el alimento, que justamente conteniendo su humedad. Así es como nosotros tenemos que entregar las dietas y así también es como vamos a recibir la información en el caso que dio Anina de tener que reformular una dieta. Así que ese paso es uno de los principales o de los primeros que hay que conocerlo y saber que hay que hacerlo, digamos. Bueno, preguntas, comentarios, algo que le quieran preguntar a Vanina. Sí, profe, muy linda la explicación, muy práctico el software. Lo que le iba a preguntar, el tema, por ejemplo, si usted en el software le carga, tenemos 10 animales o 20, o sea, para ver cuántos kilos yo tengo que darle en la ración en el día, o sea, cuánto, para facilitarle al productor. Bien, este software caracteriza individualmente. Lo que vos deberías hacer es, ahí comparto la pantalla nuevamente. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Sí. Bueno, miren, creo que no lo vimos, fue una de las últimas modificaciones que hice, que creo que ahí está. Fíjense que lo que dice acá también nos tira una alerta. Me olvidé de mostrarles o decirles esto. Fíjense que dice, consumo de materia seca indicado difiere del consumo de materia seca voluntario. Es decir, que también el software nos está diciendo que lo que nosotros le estamos dando que tiene que comer es demasiado en relación a lo que puede comer. Eso creo que no dije y me acabo de ver la alerta que aparece y que bueno, o sea, también es tenerlo en cuenta. Sí, nadie vio porque ni yo tampoco ni los chicos tampoco se percataron del alerta. Pero es lo que siempre hablamos en clase, cuando uno plantea una dieta y hace toda la formulación en cuanto a un consumo, después está el tema de si van a poder consumir eso, porque a lo mejor la dieta está a 10 puntos en todos los aspectos, pero los animales no van a consumir todo eso. Entonces acá ya el programa emite una alerta de que posiblemente esté muy alto el consumo. Exacto.
Pero bueno, tomando de referencia que este consumo es el indicado, vos tendrías 8,40, o sea, no tomarías el 8,49 porque claramente vos estás trabajando con alimentos en fresco. Entonces dirías que tenés 18 kilos de esa ración por animal y eso multiplicarías por lo que tenés que dar, por ejemplo, si fueran 100 animales, 18 por 100 y te daría lo que tenés que suministrar por día. Ahora, a su vez, también en todo caso tendrías que ver la capacidad, en este caso estamos hablando en Gorda Corral, tendrías que ver la capacidad del mixer y en relación a la capacidad del mixer, vos decir, bueno, mi mixer prepara para tantos kilos, puedo dar a tantos corrales o directamente preparar la cantidad de alimento, pongamos el hipotético caso de que exista un solo corral, que no podría ser, pero bueno, para simplificarlo, decimos que en ese corral tenemos 100 animales, nosotros vamos a tener que calcular estos valores para 100. Entonces vamos a tener que hacer 12,73 kilos de silaje por 100, 3,41 kilos de maíz por 100 y 1,91 kilos de soja por 100. Y eso cargamos en el mixer, lo mezclamos y descargamos la totalidad en ese corral porque sabemos que eso es para 100 animales. Ok, profe, ok, gracias. También a su vez, mira, en esto, vos podrías habilitar la edición, en este caso yo no la tengo, pero fíjate que podrías hacer que esto, vos podrías acá, ¿están viendo el Excel? Sí, profe. Sí, sí. Fíjense que podría hacer esto por la cantidad de animales que vos tenés, en generar archivo, yo te tiraría la cantidad de kilos que vos tenés que cargar a tu mixer de cada uno de tus alimentos. Lo van viendo, serían 1124 de silaje, 387 de maíz y, bueno, a ver cuánto sería de soja. Y 189 de soja. Esto sería en caso de que vos tengas identificado la cantidad de animales. Multiplicás lo que te dio individual por la cantidad total que tenés de animales. Claro, generalmente uno formula para un animal, pero no es para un animal justamente la dieta. Exacto. Por ahí también eso en relación a tomar de un animal, nosotros cuando nos encontremos con rodeos, vamos a tomar como lo más representativo del rodeo. Probablemente tengamos animales que estén desparejos, que estén unos mejor que otros, o incluso con pesos distintos. Vamos a tomar lo que nos da el promedio, tanto en peso como en edad, como visualmente en la condición corporal. O sea, vamos a trabajar con los promedios de esos lotes. Después de si uno quiere ajustar más hacia los que están más hacia abajo o a los que están más hacia arriba, pero siempre vamos a tratar de trabajar con lo que nos está mostrando el promedio del lote, porque claramente en un rodeo de 50, de 100 o así sea de 20, no van a ser todos iguales. Y bueno, aparte en producción nunca se habla de un solo animal, sino que se habla justamente de lotes o de rodeos, justamente, ¿no? Ahora, los que van a trabajar con pequeños, ahí sí van a formular para un solo animal, probablemente, y la dieta que le den a un gato o a un perro no la van a poder traspolar a otro gato o a otro perro de la casa. Sí, ahí, Sí. por ahí sí hay diferencia porque voy a estar armando una dieta muy específica para un animal. Profe, Acá eso les también estaba solo se toma el promedio, ¿no? ¿Sí? profe, eso les estaba por preguntar también si existe software para animales de alto rendimiento, por ejemplo, caballo de carrera o polo. Sí, sí, hay para todo. Son diferentes seguramente, pero ¿qué es lo que los hace diferentes? La información que tienen, justamente, porque así como Vanina le mostró, es un Excel. Ustedes pueden armar su propia planilla de cálculo y trabajar formulando, tanteando, ¿no? Como prueba y error, como se dice. Lo que tienen estos programas es que ya tienen toda la información cargada, o por lo menos la mayor parte, ¿no? Y ya tienen todo linkeado, o sea, todo relacionado entre las hojas de cálculo
si ustedes empiezan de cero, probablemente tienen que cargar toda la información, ¿no? Que es otra historia, pero en definitiva la fórmula y la dinámica es similar. Pero también existen para otras especies, para todas las especies, para pequeños también hay software de formulación. Sí, por lo general lo que va a variar en cada una de las especies o incluso en cada una de las producciones van a ser las constantes con las que se trabaja. O sea, ustedes cuando estudiaron cada uno de los nutrientes y los cálculos para tanto para aportes como para requerimientos, recordarán que existían algunas constantes por las que se multiplicaban las energías o la proteína según era un rumiante o un monogástrico. Entonces, cada uno de esas constantes van a estar cargadas diferentes según la especie de la que estemos hablando. Pero existen para todos, e incluso, como dice Vale, se pueden armar ustedes sus propios Excel cargando todos los datos correspondientemente, digamos. Y por supuesto que si bien el sistema nos ayuda un montón y nos acelera un montón de cálculos, que si lo hacemos manualmente o inclusive en nuestra propia planilla nos va a llevar tiempo, igual demanda o requiere que de ciertos conocimientos, ¿no? Que nosotros tengamos conocimiento principalmente de de los alimentos disponibles o los alimentos que podamos usar, de qué pueden hacer variar los requerimientos de los animales. Ningún software ni programa reemplaza el conocimiento que uno tiene que tener de base sobre la nutrición, ¿sí? Es solo un complemento y sobre todo a la hora de interpretar los resultados, que es otra historia. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar? De mi parte, no, gracias, profe. Muy buena la clase. De mi parte tampoco, profe, muy lindo todo. Bueno, muchas gracias, Vanina, por compartirnos tus conocimientos y tu experiencia en el uso de este programa. Creo que es muy útil y me pareció como una clase también que nos ayuda a todos a integrar todos los temas que venimos dando. Me parece que integramos varias cosas que venimos dando desde el principio de cursado, partiendo de alimentos, clasificación de alimentos, después lo más reciente que vimos, que son requerimientos, formulación de dietas. Entonces me parece que acá vemos de manera práctica y concisa cómo se integran todos los conceptos. Así que Sí, bueno, espero que hayan sí, aprovechado. yo si bien no vi cómo fue el paso a paso de cómo lo que fueron dando ustedes, sí creo que en cualquier materia de nutrición, digamos, animal, en cualquiera de los software, yo justo porque uso este, pero en cualquiera ustedes van a ver que cómo se integran todos los conocimientos y que todo lo que se fue aprendiendo no fue aislado, sino que tenía un propósito y un motivo que finalmente se veía reflejado o se ve reflejado, por ejemplo, en el software para finalmente calcular cómo corresponde una dieta, digamos. O sea, quizás cuando uno arranca a estudiar algunos de los nutrientes aislados, no entiende para qué está multiplicándolo por este factor o por aquel o lo que sea. Y bueno, esto es un poco un resumen de para qué sirve todo eso que se fue dando, digamos. Exacto, exacto. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, Vale. Dale, nos vemos. vemos. Chicos, quédense un ratito, ¿sí? Por favor. Nos vemos, Vani. Chao, chao. Bueno, espero que hayan podido aprovechar bastante la clase. Como dije al principio, nos vemos el miércoles. El miércoles va a ser virtual y vamos a ver la parte de enos y silajes, que también lo vieron acá en el software, que nos quedó un poco pendiente. Y seguramente repasaremos algunos de los ejercicios. Si tienen dudas, como hoy planteó una compañera, si tienen dudas, lo vemos ahí, ¿sí? Después el lunes que viene vamos a seguir practicando, sacándonos dudas para el parcial. Y el miércoles hacemos el parcial y probablemente tengamos una clase también, que por supuesto que ya no va a entrar en los parciales, pero sí en el examen final. Así que
De cualquier manera, cualquier cosa les voy avisando por el grupo. ¿Estamos? Sí, Está bien, profe. doctora. Bueno, profe. ¿El miércoles a las 15, profe, o a qué hora? Yo les aviso el miércoles, pero probablemente sea a la mañana como el miércoles pasado. ¿Sí? Ok, Les ok. aviso. Pero ya mañana les confirmo bien el horario. Bueno, profe, dale. Nos vemos, profe. Chau, chau. Nos vemos, chicos. Chau, chau.